Buenas noches, doctor. Vamos a empezar lo que es con la discusión de mi caso clínico. Tenemos lo que es la presentación clínica. Es un paciente de 8 años de edad, eutrófico, previamente sano. Refiere contacto con familiar que había iniciado lo que es un tratamiento para tuberculosis 2 meses antes del ingreso del paciente y consultó por presentar fiebre y vómitos 5 días de evolución. Al momento que el paciente ingresa, pues tiene lo que son del examen físico, presenta lo que es un síndrome meningio que evolucionó rápidamente con depresión del sensorio. Cuando hablo lo que es de síndrome meningio, pues me refiero que es un proceso irritativo que es generalmente inflamatorio. Este se da lo que es a nivel de las leptomeninges, durante el cual se pueden lo que son dañar vasos y nervios que discurren por el espacio subaracnoideo. También el paciente presentaba lo que es una tosis palpebral derecha. Cuando hablo de tosis palpebral, esto me refiero que hay una caída del párpado superior y esto se da por lo que es una disfunción del músculo elevador. También tenemos lo que son pupilas isocóricas midiátricas con reflejo fotomotor lento. Cuando hablo lo que es isocórica, me refiero a que ambas presentaban el mismo tamaño. Midiátricas es que la pupila pues se encontraba dilatada y fotomotor lento es que hay una entrada lenta de luz hacia lo que es hacia el interior del ojo. También en el fondo del ojo pues se evidenció lo que es un edema de papilas, que el edema de papilas pues es la hinchazón que se produce en la papila óptica debido a lo que es a una hipertensión intracraniana. Después del tratamiento, ¿por qué hablo después del tratamiento? Porque el paciente al principio se le empieza a tratar se le da lo que es el tratamiento, pero cuando transcurre lo que son cierto tiempo el paciente empeora, entonces se le vuelve al paciente a presentar síntomas como lo que es una convulsión focal en el miembro superior izquierdo con compromiso grave del sensorio, sin respuesta a estímulos, con una hiperreflexia generalizada. Cuando hablo de una hiperreflexia generalizada, pues me refiero a reflejos hiperactivos, que estos se producen por una respuesta exagerada del cuerpo a los estímulos externos. Los estudios que se le realizaron en el centro asistencial al paciente, pues al inicio se le realizó lo que es una tomografía axial computarizada, que es lo que es la TAC de cerebro, y esta pues mostró una imagen hipodensa en putamen derecho que realza con el contraste endovenoso y leve dilatación de los ventrículos laterales. Aquí podemos observar lo que es la imagen hipodensa con la dilatación de los ventrículos. También se le realizó lo que es la prueba de la tuberculina, que esta pues resultó negativa. Una radiografía de tórax sin lesiones de pulmones y también se le realizó lo que es la TAC de tórax, que se observó una adenopatía calcificada lo que es iliar derecha y lo que es un engrosamiento septal interlobular subpleural, perdón. Cuando hablo de lo que es de una adenopatía calcificada iliar, me refiero a lo que es a un agrandamiento de los ganglios linfáticos, que estos pues rodean las ilias pulmonares. Después del tratamiento se le realiza lo que es al paciente un ataque cerebral que informó una leve dilatación de ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo conservados y 2 imágenes compatibles con tuberculomas. Esta TAC me vuelve a lo que es a dar un resultado como el de la TAC que se le hizo al principio, que mostraba lo que es una leve dilatación de los ventrículos, y esto pues se pudo confirmar con lo que es una resonancia magnética nuclear que pues confirmó lo que es las lesiones, como podemos observar en imagen.
siempre se observa lo que es la dilatación de los ventrículos. También al paciente se le realiza lo que es un cultivo y un antibiograma. Esto se le realiza porque se sospecha de tuberculosis con resistencia a fármacos. El resultado de este cultivo pues fue positivo para Mycobacterium en tuberculosis, que pues era sensible a fármacos de primera línea, o sea, mostró una susceptibilidad a los fármacos de primera línea. ¿Cómo es que los médicos llegan a este diagnóstico? O sea, ¿cómo se llegó a este diagnóstico final, que fue una reacción paradojal en meningitis tuberculosa? Bueno, al principio el pacientito fue ingresado por presentar lo que es signos y síntomas que o sea, coincidían con una meningitis, aparte que se le hizo el citoquímico, el líquido cefalorraquídeo, y también el paciente con la ayuda de la TAC, de la resonancia magnética, de la prueba de tuberculina, pues los médicos llegaron a la conclusión que era una meningitis tuberculosa. Tuberculosa, ¿por qué? Porque el paciente pues había tenido lo que es un contacto 2 meses antes de ser ingresado al hospital con una pariente que pues había comenzado lo que es un tratamiento para lo que es la tuberculosis. Bueno, al paciente con todo esto, los signos y síntomas que presentaba, los exámenes que se le realizaron y esa relación que tenía con el paciente que estaba iniciando tratamiento antituberculoso, pues al niño pues al inicio se le dio el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Cabe destacar aquí que una meningitis, una tuberculosis, perdón, nos daña lo que son los pulmones, específicamente los pulmones, la mayoría de los casos, pero cuando estas son como más graves, pueden lo que es afectar otros órganos como lo es en este caso y lo que son darnos una meningitis tuberculosa. Bueno, el paciente fue diagnosticado con meningitis tuberculosa, se le empezó lo que es a tratar con fármacos de primera línea para tuberculosis. El paciente iba evolucionando muy bien hasta que a los 34 días desde haber iniciado el tratamiento, pues el paciente comienza lo que es a empeorar. Entonces los médicos lo que hacen es realizarle otra TAC, que también presentó lo mismo que había presentado la primera, dilatación de los ventrículos, otra resonancia, perdón, y aquí el médico le agrega lo que es el cultivo y un antibiograma. ¿Por qué? Porque se sospechaba que el paciente pues que había lo que es una resistencia a los fármacos con el que el paciente estaba tratando. Como también no se contaba con el antibiograma de la persona que había lo que es infectado al niño, entonces al niño y al pensar que se trataba de una posible resistencia a los fármacos que se le estaban dando, al paciente se le empieza lo que es a tratar con fármacos de segunda línea para tuberculosis. Luego de esto, pues ya el resultado del cultivo y el antibiograma, pues sale positivo el cultivo en líquido cefalorraquídeo para Mycobacterium tuberculosis y el antibiograma pues sale sensible. Entonces eso le indica al médico que no hay tal resistencia a lo que son a los fármacos de primera línea con los que el paciente pues se estaba tratando. Entonces ellos llegan a el diagnóstico final, que es una reacción paradojal en meningitis tuberculosa. Al paciente pues se le estaba tratando con al principio con los de primera línea, que es la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y corticoides. Pero luego, cuando ya los médicos se dieron cuenta que no era una resistencia a los fármacos de primera línea, entonces ya solamente empiezan a darle lo que son la isocianida y la rifampicina, y también empiezan a lo que es y corticoides. En la descripción breve de la patología, pues sabemos que la meningitis se caracteriza por la presencia de número anormal de leucocitos, que es mayor a 10 células después del periodo neonatal, en el líquido cefalorraquídeo, y cuando pues en este se aísla Mycobacterium tuberculosis, la enfermedad recibe el nombre de meningitis tuberculosa, como es en este caso.
Se trata también de una infección grave que compromete las meninges con efecto devastador serio sobre el sistema nervioso central, motivo por el cual pues prácticamente la mayoría, o sea un 80% de los pacientes quedan con secuelas neurológicas. La meningitis tuberculosa es una emergencia médica que requiere tratamiento urgente en base a signos y síntomas neurológicos y hallazgos típicos en el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo. O sea, el estudio del líquido cefalorraquídeo, el citoquímico, es de mucha importancia para poder decir si es una meningitis, está producida por una bacteria, está producida por un virus. Entonces en el examen citoquímico es el crucial para poder diagnosticar una meningitis. Y pues el contacto con personas con tuberculosis y, como en este caso, una meningitis tuberculosa. Bueno, como reacción paradojal tenemos que es o consiste en el empeoramiento clínico y radiológico o la aparición de nuevas lesiones no atribuibles al curso habitual de la tuberculosis en un paciente que inicialmente ha mejorado con tratamiento antituberculoso y en quien la reacción paradojal ocurra al menos pues luego de 2 semanas de inicio de este. En este caso del paciente pues ocurrió a los 34 días. Entonces una reacción paradojal ocurre porque hay una reacción inmunológica hacia lo que son antígenos micobacterianos liberados durante el tratamiento y no se debe a una falla terapéutica, sino que por esa reacción inmunológica que ocurre hacia estos antígenos micobacterianos. Bueno, por lo tanto, se deben plantear las siguientes interrogantes en pacientes con tratamiento antituberculoso. Un médico debe plantearse 3 preguntas que son esenciales. La primera, ¿el diagnóstico es correcto? ¿El tratamiento es adecuado? ¿O el germen es resistente? Entonces el médico tiene que plantearse muy bien estas preguntas y tiene que tener una relación hacia lo que es del paciente con posibles fuentes de infección, como lo que es en el caso de este pacientito que había tenido lo que son contacto con un familiar pues que acababa de comenzar su tratamiento antituberculoso. Los hallazgos laboratoriales que ayudaron para este diagnóstico pues está lo que es una hipoglucorraquia, que es una baja cantidad de glucosa, proteinorraquia, que es proteínas elevadas, 390 células a predominio linfomonocítico, la tomografía axial computada, que es la TAC, y lo que es la prueba de tuberculina también, una resonancia magnética. Y bueno, lo que fue crucial para poder para que nos ayudó para el diagnóstico final pues fue lo que es el cultivo y el antibiograma, que con esos dos pues los médicos se dieron cuenta que no se trataba de una resistencia a los antibióticos, sino que se trataba de lo que es de una reacción paradojal. Estas son lo que son las fuentes de las cuales se pudo obtener la información. Aquí está lo que es el artículo en el cual se extrajo el caso clínico. Y muchas gracias por su atención.